Bueno, la semana pasada ustedes realizaron un pequeño ejercicio donde hablaba sobre el movimiento y bueno, los puse a observar un poco de los tipos de movimientos que vemos a diario o que nosotros mismos hacemos a diario. Por ejemplo, cuando nos toca lavar la ropa, pues la lavadora, o en este caso el tambor de la lavadora, hace un movimiento que se llama movimiento circular. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que les voy a mostrar los 4 diferentes movimientos que existen. Ya le di uno de ellos, el movimiento circular, como el de la lavadora, como el de, puede ser una licuadora, como cuando vamos al parque de diversiones, entonces la rueda de Chicago, o cuando un automóvil o una motocicleta entra a una rotonda y le da toda la vuelta a la rotonda, ¿verdad? Es un movimiento circular. El movimiento parabólico lo vamos a ver de esta forma. Un movimiento parabólico lo vemos como cuando un jugador patea una bola y entonces hace este movimiento. O cuando jugamos tenis, cuando jugamos ping pong, ¿ok? Ese es un movimiento parabólico. El movimiento irregular es un movimiento como sin ningún sentido, por así decirlo. Es un movimiento al azar que se hace, como por ejemplo cuando vemos una mosca, un colibrí, una abeja, cuando las personas, por ejemplo, juegan fútbol, que corren de un lado para el otro, eso se llama un movimiento irregular. Y un movimiento lineal, pues la misma palabra lo dice, es un movimiento en línea recta. Esos son los 4 tipos de movimientos que tenemos. De la parte teórica que les voy a pedir ahora, algunos pequeños ejercicios, es cuando hablamos o vamos a hablar de lo que es distancia y lo que es desplazamiento. Ok, ¿qué es la distancia? La distancia es el recorrido total que hace un objeto o que hacemos las personas. Ok, si nosotros durante el día, bueno, nos levantamos, vamos al baño, caminamos luego a la cocina, luego fuimos a la pulpería, entonces todos esos movimientos que hagamos durante el día y los sumamos, quiere decir que vamos a obtener la distancia. Eso es la distancia, todo lo que hacemos durante el día, todo el recorrido que se hace. El desplazamiento, por el contrario, no le importa todo lo que uno haya hecho durante el día, sino que lo único que va a importar es desde dónde empezó usted a hacer el movimiento hasta dónde usted terminó. Eso quiere decir que es un recorrido que va desde el punto inicial al punto final. Si yo entonces en distancia hice todo este recorrido, todo ese recorrido lo vamos a sumar. Mientras que en el desplazamiento, si yo fui hacia el norte, luego fui hacia el este, a la distancia no le importa. A la distancia le importa que usted salió de aquí y que usted llegó acá. O sea que el desplazamiento sería solamente eso. Algo importante de saber es que la distancia la voy a representar con una D y el desplazamiento lo voy a representar con una D y una flechita. ¿Qué significa esa flecha en diferencia con una y la otra? Bueno, que es la distancia. Si alguien caminó 10 metros, 100 metros, 1000 metros, lo que sea, simple y sencillamente es de poner ese valor. 100 metros, 1000 metros, 200 metros, eso fue el recorrido que hizo. Esa va a ser la distancia. Contrario con el desplazamiento, si yo voy a poner esos 100, esos 1000, esos 200 metros, tengo que indicar hacia dónde. Siempre tengo que indicar una dirección. Entonces, en ese caso yo tendría que decir 100 metros norte, 100 metros sur, 100 metros al este o 100 metros al oeste. Voy a suponer que, digamos, yo hice un recorrido 100 metros al norte. Esa es la forma de contestar correctamente cada una. Ok, vamos a hacer el ejemplo 1. ¿Ok? Para que veamos la diferencia en cómo obtener distancia y cómo obtener el desplazamiento. Si hay una persona que camina 100 metros hacia el este y 70 metros hacia el oeste, entonces me van a decir que cuál es la distancia o que cuál es el desplazamiento que hace la persona
Pueden pedir uno de los dos o podemos pedir ambos, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tienen que saber esto. Si a mí me solicitan la distancia, lo único que yo voy a realizar es siempre una suma. Siempre. De una suma de todos los datos que a mí me den. En ese caso, me están diciendo que la persona caminó 100 más, luego caminó 70. Si me hubieran dicho más, entonces sigo colocando más. ¿Ok? En este caso solo me dieron 2. Caminó 100 y luego caminó 70. Entonces, la distancia que recorrió esa persona fue de 170 metros. Esa es la respuesta de la distancia. Entonces, simplemente es sumar siempre. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el desplazamiento? Ok, con el desplazamiento pasa esto. Si la persona se devuelve, ven que va para el este y luego va para el oeste. O sea, es como que yo camine hacia un lado y hacia el otro, pero en la misma línea. Entonces, eso quiere decir como que yo me estoy devolviendo. Igual si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando se devuelve, lo que yo voy a tener que hacer es una resta siempre. A diferencia si nunca me devuelvo. O sea, si yo caminé hacia el este y luego otra vez hacia el este. O caminé hacia el norte y luego otra vez hacia el norte. Entonces, cuando yo no me devuelvo, lo que voy a hacer es una suma. ¿Ok? Entonces, la diferencia. En el desplazamiento, si se devuelve, se resta. Y si no se devuelve, se suma. ¿Ok? En este caso, me van a solicitar el desplazamiento. Entonces, tengo 2 unidades. Una de 100 y una de 70. Dice que iba 100 hacia el este. Y luego se devolvió hacia el oeste. Entonces, como yo me estoy devolviendo, voy a hacer una resta. Siempre el grande lo coloco de primero. Entonces, 100 y 70, voy a colocar primero el 100 y le resto el 70. ¿Por qué lo restamos otra vez? Porque iban en direcciones contrarias. Entonces, esto quiere decir que mi desplazamiento, que va a llevar una flechita, serían 30 metros. Pero anteriormente les dije que no solo pueden poner 30 metros, 40 metros o lo que sea, sino que le tengo que indicar una dirección. ¿Cuál es la dirección que yo voy a indicar? Bueno, para donde la persona haya caminado más. Vean que esta persona caminó más hacia el este. ¿Ok? Entonces voy a poner 30 metros este. Y esa sería la del desplazamiento. Ok, vamos a hacer un ejemplo número 2, donde dice que hay un vehículo que realiza un movimiento en línea recta y que viaja 200 metros al este y 75 metros al este, todavía más. Ok, entonces en este caso me van a pedir la distancia y me van a pedir el desplazamiento. Entonces, la distancia ya habíamos dicho que es únicamente sumar todo lo que me dan. Me dieron 200 y me dieron 75. Por lo tanto, la distancia serían 275 metros. Esa sería la respuesta de la distancia. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Bueno, recuerdo, si va en direcciones contrarias, resto. Y si no me devuelvo, sumo. Eso quiere decir que como el automóvil nunca se devolvió, entonces lo único que tengo que hacer es sumar. 200 más 75 quiere decir que mi desplazamiento son 275 metros. Vean que dio exactamente el mismo valor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, que el desplazamiento tengo que indicarle la dirección. En este caso, ¿para dónde fue que el automóvil y fue en todo momento? Hacia el este. Y esos serían los ejemplos sobre el trabajo que van a realizar a continuación.